Esfuércense en mantenerse unidos en el espíritu con el vínculo de la paz. Vamos a meditar hoy el Evangelio del día 28 de julio 2024, el Día del Señor, donde todos nos debemos estar reunidos a su mesa para compartir el pan. Hoy tenemos el Evangelio, solamente lo vamos a meditar la segunda lectura. Está en Efesios capítulo 4, versículo 1 al 6. Tenemos también Primero de Reyes, la multiplicación de pan, y también el Evangelio, la multiplicación de pan. Pero vamos a ver lo que dice Pablo a los Éfesos. Bienvenidos. Segunda lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Hermanos, yo Pablo, prisionero por causa del Señor, los exhorto a que lleve una vida digna del llamamiento que han recibido. Sean siempre humildes y amables, sean comprensivos y sopórtense mutuamente con amor. Esfuércense en mantenerse unidos en el espíritu con el vínculo de la paz, porque no hay más que un solo cuerpo, un solo espíritu, como también una sola es la esperanza del llamamiento que ustedes han recibido. Un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo y un solo Dios, Padre de todos, que reina sobre todos, actúa a través de todos y viven en todos. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bien, hoy el Señor nos regala cómo debemos mantener nosotros unidos. Pablo, siendo prisionero, los exhortan a los efesios para que se mantengan unidos en el llamamiento, unidos. Como título, llamamiento a la unidad. Pablo, con un fin, es porque él conoce quién es el Señor, para que el Evangelio sea proclamado. Pero aquí vamos a ver lo que dice Pablo. Vamos a meditar tanto en la Biblia Jerusalén y la Biblia latinoamericana. Dice acá: os exhorto pues, yo prisionero por el Señor. Pablo estaba como prisionero por causa del Señor. Y dice que viváis de una manera digna del llamado que habéis recibido, con toda humildad, mansedumbre, paciencia. Aquí viene la amabilidad y paciencia. Sopórtense, porque seguramente entre un grupo de personas siempre hay alguien prepotente, siempre hay alguien que se deja de llevarse de todo, que no está en todo. Siempre en un grupo de personas siempre hay alguien que se crea más porque tiene algún conocimiento, porque tiene poder económico en la plata, o por colores, o por raza, por altura, por belleza, todo. Y por ese Pablo les dice, los exhorto que sean humildes, pacientes. Y dice acá que lleva una vida digna del llamamiento. Dice también en el versículo 2, con la humildad, mansedumbre, paciencia, soportes unos a otros. Para soportarnos unos a otros tenemos que tener un espíritu, que es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos hace a nosotros una unidad, pero si no lo tenemos el Espíritu, sí hay división. Vamos a ver. Dice también
Eh, el versículo 3, poniendo empeño en conversar la unidad. Pero antes de tener un poquito de mantener la unidad, quiero ver lo que puede hacer uno: ser paciente, ser humilde, ser amable, porque el Señor se manifiesta en nuestra vida. Cuando nosotros hemos encontrado con Dios, hemos de decir al Señor que Él es nuestro Dios, Él es nuestro Salvador. Entonces tenemos que tener una humildad y sencillez. ¿Por qué? Porque eso es lo que se manifiesta en el amor. Si no hay sencillez, no hay humildad, no es el Espíritu que está manifestándose, o no hemos encontrado con Dios de verdad. Dice Colosenses capítulo 3 versículo 2, como lectura le voy a poner: póngase pues el vestido que conviene a los elegidos de Dios. Mire lo que dice aquí: póngase el vestido que conviene a los elegidos de Dios, sus santos muy queridos, la compasión tierna, la bondad, la humildad, la mansedumbre y paciencia. Mire lo que dicen los Colosenses. Lo mismo lo está diciendo a los Efesios, lo está diciendo a los Colosenses. Dice: soportes y perdónense unos a otros. Uno tiene motivo o queja contra otro, como el Señor los perdonó, a su vez hagan ustedes lo mismo. Sí, muchos hermanos pueden quejarse: mire que la hermana o el hermanito no hace nada en lo que estamos haciendo, ni siquiera viene al retiro, ni siquiera viene a hacer la limpieza, ni siquiera, y quejamos. Y dice Pablo: tenga compasión tierna y bondad a la humildad y mansedumbre. Tenemos que soportarnos unos a los otros. Y dice también el versículo 3: sopórtense, perdónense unos a otros. ¿Tiene motivo queja? Tenemos que perdonar. A lo mejor lo entendió mal, a lo mejor no estaba cuando yo dije tal información, o que se oyó diferente. Entonces, ¿qué hay que hacer? Perdonarse. Perdones unos a los otros. El versículo 14 dice: por encima de esta vestidura pondrán como cinturón el amor, porque el conjunto sea perfecto. El cinturón del amor, para que sea perfecto. Y dice el versículo 15: así pues, la paz de Cristo reinará en sus corazones, pues en esto fueron llamados, reunidos, finalmente sean agradecidos. Para poder tener todo ese vínculo de la paz conforme el Espíritu, tenemos que tener firme, tenemos que escuchar la palabra, tenemos que escudriñar la Escritura, tenemos que reunir con palabra de Dios y tenemos que estar orando. Tenemos que también en la fracción del pan. ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Mire lo que dice aquí Filipenses capítulo 1 versículo 27. Aquí nos dice algo importante. Dice: para mantener la unidad tiene que ser el Evangelio como punto de lanza para nuestra comunidad, para poder soportar y mantenerse unidos al Espíritu. Dice: solamente procuren que su vida esté en la altura del Evangelio de Cristo. Mire lo que dice: manténgase en la altura. O sea, el Evangelio es lo más alto a nuestra vida, a nuestra comunidad, para poder estar seguro, estar unido y poder mantener la unidad. Permanezca firmes en un mismo espíritu. Tenemos que mantener firme en un mismo espíritu. ¿Qué es un mismo espíritu? No hay otro espíritu. El espíritu que recibimos de nuestro bautismo es el don del Espíritu Santo. Ese mismo espíritu se nos tiene que mantener para poder mantenernos una unidad. O sea, que nos está diciendo que no hay otro espíritu. Pero vamos a ver. Y luche con un solo corazón por la fe. Wow. Aquí viene la fe. Y del Evangelio, ojalá lo pueda comprobar. Si voy donde ustedes, y si no voy, queda al menos oírlos.
Bendito sea a Dios. Aquí vamos a ir. Entonces, en el versículo 3, siempre en Efesios 4, dice, poniendo empeño en conservar la unidad, otra vez, conservar la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Conservar la unidad conforme el Espíritu. O sea que la unidad viene cuando está el Espíritu. Versículo 4. Pues uno solo es el cuerpo. Aquí viene el número 1. Uno es el cuerpo. Pues uno es el cuerpo. ¿Y qué es el cuerpo? ¿Qué es el cuerpo? Aquí hay un detalle. Vamos a ver Efesios 1:22. Dice Efesios 1:22, siempre en el mismo Efesios, de carta de los Efesios. Dice, Efesios 1:22 dice, sometió todo bajo sus pies y le constituyó cabeza suprema de la iglesia. Hasta aquí estamos un poquito. ¿Qué es el cuerpo? El cuerpo es el cuerpo, la iglesia. Cristo es la cabeza. Pero lo vamos a ver en Colosenses capítulo 1:18, si no estoy mal. O 2:18, vamos a ver aquí. 1:18. Colosenses 1:18 dice, Él es también la cabeza del cuerpo. Aquí está el cuerpo. Un solo cuerpo. ¿Quién es el cuerpo? Dice Colosenses 1:18, dice, es también la cabeza del cuerpo. O sea, Cristo es la cabeza, nosotros somos el cuerpo. ¿Qué es el cuerpo entonces? De la iglesia. ¿Quedó claro? Vuelvo a repetir. Él es también la cabeza del cuerpo. ¿Y qué es el cuerpo? De la iglesia. Aquí no hay vuelta de hoja. No podemos ir por otro lado más que un solo cuerpo. ¿Qué más dice el Evangelio? Dice también un solo cuerpo, un solo espíritu. No hay otro espíritu. El único espíritu que se mantiene todo el tiempo en nuestra vida. ¿Se acuerda que dice Corintios por ahí? ¿No sabe que ustedes, el cuerpo de ustedes es el templo del Espíritu Santo? Entonces nosotros formamos el cuerpo y el Espíritu está en medio de nosotros. Ay, Dios mío, un solo espíritu, una sola esperanza. Habéis sido llamados, hay un solo Señor. Sabemos que hay un solo Señor, no hay otro Cristo que haya venido. Habrán algunos que hablan por ahí, pero sería un anticristo, sería usurpar el nombre del Señor. Pero esto serán lo que te tiene que cumplir la Escritura. Pero dice acá, hay un solo Señor. Aquí viene otra vez como número 4 o 5, por ahí vamos. Una sola fe. Aquí viene algo difícil. Cuando dice la Escritura una sola fe, es que no hay otra fe. Es como decir, la luna es la única luna que hay y no hay otra luna. El sol, el único sol hay y no hay otro sol en el mundo. Y aquí igual, una fe es una fe. Un solo Señor, un solo Señor. No hay otra fe. Si habrá otro, sería una fe vana o una fe la que no coincida con la iglesia del Señor. ¿Por qué decimos? Porque Cristo es el cuerpo, o sea, nosotros somos el cuerpo, Cristo es la cabeza. ¿Y qué es el cuerpo? La iglesia, repito, la iglesia, una iglesia, que somos nosotros los que formamos la asamblea del Señor. Y eso es lo que dice Pablo, hay que mantenerse en la unidad. Y para poder ver esto,
vamos a ampliar un poquito. Dice Corintios, 1 capítulo 13, versículo 3, dice: ahora pues son válidas la fe, la esperanza y el amor, los tres, pero el mayor de los tres es el amor. Si yo tengo fe, si yo tengo una esperanza, nuestra esperanza es el Señor. Por eso un solo Señor, nuestra esperanza es el Señor. Pero el primer de todo esto, de los tres, el amor. El amor podemos nosotros amar. Por eso cualquier persona que no está dentro de la iglesia o que no vive su fe, simplemente lo tenemos que amar porque Él ha dejado ese amor. No podemos rechazar. Lo único que tenemos que hacer es dar las instrucciones que hay un solo cuerpo, una sola esperanza, un solo Señor, un solo Espíritu y un solo bautismo. Vamos al bautismo. El bautismo solamente hay uno, no hay otro bautismo. El bautismo que yo recibí desde mi niñez y será para la salvación de mi vida. No hay otro bautismo, según dice Pablo a los Efesios. Un solo bautismo. Si dice un solo bautismo, como hay una sola fe, ese bautismo no podrá reemplazar. Nadie podrá reemplazar otro bautismo. Nadie. Si es nadie, porque la palabra de Dios es lo que está plasmado desde el comienzo de la vida cristiana, de los primeros cristianos en la era, o sea, la primitiva. Por ejemplo, cuando Jesús se fue, se quedaron los apóstoles y los apóstoles formaron la iglesia según Marcos 3:13. Cristo llamó a sus apóstoles para formar la comunidad y siguió formando, creciendo y siguió creciendo. Por ejemplo, en Corintios, cuando en Hechos de los Apóstoles 2 y algo, cuando decía que Pedro estaba conformando y Cristo estaba uniendo a más de 3,000, construyendo a la iglesia, a los que iba salvando. Por tiempo no les voy a leer, pero dice también según la primera carta de los Corintios, capítulo 12, versículo 12. Aquí viene otra lectura. Las partes del cuerpo son muchas, pero el cuerpo es uno. Otra vez, el cuerpo es uno, no hay más cuerpo. Ya sabemos que el cuerpo es la iglesia, es uno. Por muchos que sean las partes, todas formamos un solo cuerpo. Así también Cristo. Así también Cristo, no hay otro Cristo, el único. Como el cuerpo es uno, la iglesia es uno. La iglesia es una, el cuerpo es uno, o sea, la iglesia, y Cristo es uno. Hemos sido bautizados. El Espíritu, el bautismo es uno también. El bautismo es único. Dice, hemos sido bautizados en el único Espíritu para que formemos un solo cuerpo. Dios mío, aquí hay mucho que hablar. Dios mío, se me acabó el tiempo. Dios, Padre Santo. Dice, 1 Corintios capítulo 10, versículo 17. Así, siendo muchos, formamos un solo cuerpo. Ahí está. Porque el pan es uno. Todos participamos del mismo pan, que es el cuerpo de Cristo que recibimos, que usted y yo recibimos cuando dice, este es el cuerpo de Cristo. ¿Y qué decimos nosotros? Amén. Así sea y lo creo. El último, carta de los Romanos, capítulo 12, versículo 5. Así también nosotros formamos un solo cuerpo. Otra vez, así también nosotros formamos un solo cuerpo. Dependemos de los otros, unos de los otros. Hay muchos capítulos aquí todavía. Ay, Dios mío. Quieren dividir. Aquí, 1 Corintios, capítulo 1, versículo 13. ¿Quieren dividir a Cristo? ¿Acaso fue Pablo crucificado por ustedes? ¿O fueron bautizados por el nombre de Pablo? No podemos dividir a Cristo. Si nosotros hacemos otra iglesia, estamos dividiendo el cuerpo de Cristo. No podemos, es prohibido, según la Escritura. Según lo que dice, ¿quieren dividir a Cristo? ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O fueron bautizados por el nombre de Pablo? No.
Oh, Señor. Pero para nosotros hay un solo Dios, el Padre de todo, que Él viene de nosotros, vamos hacia Él. Hay un solo Señor, Cristo Jesús, y todo depende de Él y de Él dependemos nosotros. Hay diferentes de este mismo Señor. Oh, Padre Santo. Los dejo acá. Que el Señor los bendiga. Sigamos adelante.